La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. El buen samaritano. Hemos escuchado hablar mucho del buen samaritano. Y con frecuencia hemos visto muchas aplicaciones. El Señor nos invita a ser hospitalarios, a ser hospedadores, a ser cuidadores de las personas que han estado enfermas, de las personas que están dolientes, de las personas que están sufrientes. En un mundo tan contradictorio, un mundo tan lleno de problemas, en un mundo tan lleno de dificultades, encontramos gente que sufre. Aún en nuestra iglesia hay un departamento que se llama el Departamento del Buen Samaritano, donde en ese departamento, ¿qué hacemos? En ese departamento recogemos ropa, alimentos, dinero y vamos y distribuimos a los pobres. Como en efecto acá en Artigas hemos hecho algunas jornadas donde hemos recolectado alimentos de donaciones de algunos hermanos y le hemos dado a la gente necesitada, como también hemos recogido ropa y hemos también suplido la necesidad de algunas personas. A eso nos invita el Señor en el hecho de ser nosotros esa mano ayudadora para la gente necesitada. Y en la medida que nos vamos a acercar al fin del tiempo, el Señor siempre dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que el Señor nos está llamando a servir, a un mundo que está pereciendo en tinieblas. Pero no es en ese aspecto que quisiera en esta mañana centrarme en esta parábola. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versos 36 y 37. Y leemos en la palabra de Dios desde el capítulo 10, verso 30, al 37. Dice: y respondió Jesús y les dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales, despojándolo, hiriéndolo, se fueron dejándolo medio muerto. El registro sagrado nos presenta un episodio cuando leemos en el libro de la inspiración divina, Palabra de Vida del Gran Maestro. Dice que la palabra habla de aquel hombre que descendía porque para ir de Jerusalén a Jericó había que pasar por una zona montañosa y luego caer y descender hasta llegar a lo que era Jericó. Y en ese camino, por donde iba descendiendo aquel hombre, resulta que el registro sagrado nos dice que cayó en mano de ¿qué? Cayó en mano de ladrones. Y no solamente cayó en manos de ladrones, sino que los ladrones lo despojaron. Le quitaron todo lo que tenía. Pero no se quedaron conformes con eso, sino que aparte de quitarle todo lo que tenían, lo hirieron, y dice el registro que lo dejaron ¿cómo? Lo dejaron medio muerto. Para dejar a una persona medio muerto tiene que ser que le dieron una buena golpiza. Luego el versículo 31 nos dice que aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino, cuando lo vio, pasó por el otro lado. De repente lo vio tendido allí, pero dice el registro sagrado que ese sacerdote llegó y pasó por el otro lado. Ahora, el versículo 32 dice que también pasó un levita, y cuando llegó cerca de aquel lugar, lo vio y pasó por el otro lado. Lo vio y también ¿qué hizo? Pasó por el otro lado. Pero, dice el versículo 33, un samaritano que iba de camino, vino a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniendo sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que demás gastes, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de ladrones? Le preguntó al Señor. Bueno, hermanos queridos, es interesante lo que revela la palabra de Dios, y yo quisiera en esta mañana, en la gracia del Señor, que podamos darle un enfoque a la palabra de Dios y podamos entender lo que el Señor también quiere para cada uno de nosotros. No solamente
en ser hospitalarios, no solamente en hacer misericordia, como un samaritano que representa en esta parábola Jesús vino y tuvo misericordia de nosotros, sino también lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y quiero que vayamos paso a paso, versículo a versículo, para desarrollar en esta mañana la palabra de Dios. Hermanos queridos, ese hombre que encontramos allí en el versículo 30, ese hombre representa la humanidad perfecta cuando fue creada. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. No había ni una mancha de error, de pecado en la vida del ser humano. Por eso dice el libro de Eclesiastés, Dios creó al hombre ¿cómo? Dios lo hizo recto, Dios lo hizo perfecto. Pero el ser humano buscó sus propias cuentas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Sin embargo, encontramos algo interesante en el registro sagrado, que dice el registro que descendía. Dice el mismo versículo 30 que aquel hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando hablamos de descendía, la palabra descender implica la decadencia del ser humano, de la humanidad por el pecado. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Perfecto. Sin embargo, hermanos, después que el hombre entra en pecado, ha venido una decadencia moral en la humanidad. Ha venido una decadencia aún física en cada ser humano. El ser humano perdió los dones que Dios le dio cuando estuvo en el Edén. Perdió la vida eterna, perdió un carácter recto. Y hoy por hoy hay una decadencia. Por eso cuando el hombre fue creado recto, pero cuando se introdujo el pecado, ahora hay decadencia en la vida de cada ser humano. Y en esa decadencia, el ser humano cayó en manos de ladrones, hermanos queridos. Hemos caído en manos de ladrones. ¿Y a quién representa ese ladrón en la parábola? La parábola nos dice que el ladrón representa ¿a quién? Al diablo y a los seres caídos. Hermanos, ¿cómo ha dejado el diablo a la humanidad? ¿Cómo el diablo ha dejado este mundo? Hermanos, nos ha dejado heridos. Como dejó en la parábola aquel hombre cayó en manos de ladrones y fue dejado como herido. Y así nos deja el pecado. El pecado, hermanos queridos, nos deja heridos, nos deja medio muertos, nos deja con heridas tan profundas que a veces las secuelas se hacen notorias en la vida de cada ser humano. Es así como está la humanidad. Doliente, sufriente, herida, con problemas, cuántos hogares rotos, cuántos hogares destruidos, porque sencillamente el diablo ha venido para herir, destruir y matar. Y en este andar de la vida, en este caminar de Jerusalén a Jericó, donde andamos, el diablo ha venido, hermano, y hemos caído en manos de ese ladrón y de sus seres caídos, de los ángeles malos, y el diablo nos ha dejado heridos, nos ha dejado medios muertos, casi sin aliento. ¿Cuánta gente ya está casi sin aliento, sumido en el mundo de la desesperación, de los problemas, de la droga, de los vicios? Y pareciera que no hay oportunidad. Aquel hombre no tenía ni siquiera la más mera esperanza de que alguien viniese y lo salvase. Lo despojaron de todo. ¿Quién sabe cuántas cosas podía haber llevado aquel comerciante? Aquel hombre podía haberlo tenido todo. Pero ¿qué sucedió? En el andar de la vida, por ese camino, cayó en manos de ladrones. Y en el andar de la vida, los seres humanos hemos caído en manos de ladrones. Hemos caído presas del diablo. Hemos caído presas de sus malos ángeles. Y el diablo ha dejado al ser humano herido y medio muerto. Pero el registro sagrado nos dice en el versículo 31 que de repente apareció en aquel lugar un sacerdote. Y ese sacerdote representa la ley moral. Muchas veces, hermanos queridos, pensamos que por las obras de la ley, como estudiamos en la lección de escuela sabática de hoy, vamos a alcanzar muchas veces la salvación. Y pensamos que siendo seres meramente moralistas vamos a alcanzar el cielo. Pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, hermano, estamos luchando con algo imposible.
No hacemos las obras para ganarnos el cielo. Y el sacerdote pensó que porque iba a adorar a Jerusalén, y si él tocaba a aquel hombre, él no podía entonces oficiar los ritos que iba a oficiar en Jerusalén. Y por eso prefirió dejar de lado a aquel hombre tendido y que tenía que usar misericordia de él. Y lo dejó de lado y siguió su camino. No es por las obras de la ley como alcanzamos la salvación, pero si somos salvos en Cristo Jesús y el amor de Jesús se ha derramado en nuestro ser, vamos entonces a ser obedientes a su santa ley. A eso nos está invitando el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los sacerdotes en el pueblo judío no entendieron, y por no haber entendido, dejaron de lado lo que tenían que hacer. Pero también vino un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que colaboraban allí en el templo. Eran los que se les había dado la responsabilidad de servir. Y queridos, mientras más alto el cargo, mayor el servicio. El pastor debe ser un siervo, y cada miembro de iglesia debe ser un siervo. A eso nos está invitando el Señor. Pero el pueblo había perdido esa enseñanza. Los sacerdotes lo habían perdido, y aún los levitas habían perdido eso. Y como consecuencia, cuando vieron a aquel hombre tendido allí en el piso, ¿qué sucedió? Pasaron de lado. Uno pasó por un lado, el otro pasó por el otro lado, y allí lo dejaron tendido. Nadie fue capaz de darle la mano. Y hoy en nuestra sociedad nadie se interesa por nadie. Cada quien está envuelto en su rutina. Aún en las mismas familias hemos visto cómo la gente se ha desinteresado totalmente, aún por la misma familia. Y pensamos que así como estamos, vamos un día a pasar por las puertas de la ciudad de Dios. Hermanos queridos, pero el registro sagrado dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Hermanos, ese samaritano representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando vio la humanidad doliente, cuando vio la humanidad perdida, cuando vio al hombre sumido en el pecado, no se quedó allá arriba en el cielo. Jesús descendió hasta nosotros. Ese samaritano maravilloso vino hasta nosotros. Vino cerca, como dice el registro, mas un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y se acercó allí hasta donde estaba él y tuvo compasión de él. Jesús nos miró con ojos de amor y descendió hasta este mundo. Se despojó de sí mismo, dice el apóstol, tomando la forma de siervo. Y si llegó a tener la muerte, y muerte de cruz, una muerte ignominiosa. Hoy se usa la cruz como símbolo de victoria, cuando la cruz realmente fue un símbolo de tortura. No era Jesús quien tenía que morir en una cruz, eras tú y era yo. Sin embargo, ese samaritano divino, cuando vio que estábamos despojados, que estábamos heridos, que caímos en manos del diablo y que estábamos medio muertos, Jesús decidió venir a morir por ti y por mí. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús, cuando vio que estábamos heridos, medios muertos, en ese camino de andar de la vida en el día a día, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Y por eso el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? La tengamos en abundancia, hermanos. No hay motivo para estar tristes, no hay motivo para caer en la depresión y la desesperación, porque tenemos un Salvador maravilloso que murió por nosotros. Resucitó al tercer día y hoy está en el tercer cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Está vivo. Jesús está vivo, y porque Él vive, nosotros viviremos también con Él.
Y aunque bajemos al descanso, también dice el registro que el morir es ganancia. El morir en Cristo es ganancia, hermanos queridos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con ese hombre cuando lo vio allí y descendió y llegó hasta donde estaba él? Dice que acercándose, dice el versículo 34, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Sacó una venda. Porque nuestras justicias quedaron totalmente podridas. No hay justicia en el ser humano con que ganar el cielo. Y por eso necesitamos los méritos de la justicia de Cristo. El diablo nos despojó dejándonos heridos, dejándonos sin nada, quitándonos los valores que un día Dios nos dio. Y nos dejó medio muertos. Pero Jesús vino para que tengamos vida. Y Jesús vendó nuestras heridas y nos echó vino y aceite. Y las vestiduras, las vendas representan las vestiduras de Cristo Jesús. La justicia de Cristo imputada o colocada a nuestro favor. El Señor quiere colocarnos su justicia. De allí, hermanos queridos, el poder nosotros aceptar a Jesús. Porque dice el profeta que todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? El Señor quiere darnos vida. Y por eso dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por eso Jesús nos quiere colocar, imputar su justicia a nuestro favor. Pero no solamente ello, curó con vino y aceite. ¿Qué representa el vino, hermanos queridos? El vino representa la sangre de Jesús derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin Jesús no podemos alcanzar nosotros la salvación. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, entonces el Señor nos da el poder para alcanzar la victoria. Hay poder sin igual poder en Jesús. Y por Jesús, entonces podemos ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos. ¿Y el aceite qué representa? El aceite representa, hermanos, el símbolo del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, interesados en la salvación del hombre. Sin la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, no se hace efectiva la salvación del hombre. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé del aceite santo. 5 vírgenes se van a quedar porque no tenían aceite extra, porque no tenían el Espíritu Santo. Tenían la palabra, como muchos hoy dicen tener la palabra. Pero ¿qué pasó? Todas estaban dormidas, pero 5 se van a quedar porque no tenían aceite. Entonces quiere decir, hermanos, que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos de ese aceite. Y Jesús descendió del cielo porque nos vio heridos, nos vio medio muertos, nos vio enfermos, pero tuvo compasión de nosotros. Y en esa compasión maravillosa descendió y dio su sangre por cada uno de nosotros. Nos vistió, nos vendó, nos curó con vino y aceite para que hoy podamos tener vida. ¿Y vida cómo? Vida en abundancia. Porque eso vino el Señor a hacer. Hermanos, el Señor dice que acercándose vino hasta nosotros, se hizo hombre, vino a esta tierra, para que tú y yo podamos entonces tener vida y vida abundante. Y hermanos queridos, dice el versículo 34, un poquito más adelante, y poniéndolo sobre la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es interesante notar que cuando nosotros estamos heridos, cuando estamos medio muertos como nos ha dejado el pecado, muchas veces no podemos caminar en la vida cristiana. Hermano, el pecado nos ha dejado a veces destruidos. Y necesitamos una cabalgadura para poder caminar hacia la Canaán celestial. Por eso, hermano, la persona que ha aceptado a Jesús en su corazón no camina solo. Camina con Jesús a su lado. Siempre haciendo la voluntad
de Dios. Si Jesús te dice que es el sábado, es el sábado. Si Jesús te dice que no tengas dioses ajenos, no tengas dioses ajenos. Si Jesús te dice no matarás, no debes matar. Porque debes caminar con Jesús a tu lado. En todo lo que hagamos tenemos que poner a Jesús. En los planes que hagamos para el próximo año 2020, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, podamos nosotros caminar con Jesús. Ese buen samaritano tomó a aquel hombre que estaba herido, que estaba medio muerto, que representa a la humanidad doliente y sufriente, nos tomó y nos colocó en la cabalgadura para que caminemos con Él. El Señor quiere que caminemos con Él a su lado. Que Él pueda ser nuestro guía, que pueda ser nuestro ayudador, que pueda ser el que anda con nosotros en cada momento. Que no nos soltemos ni un momento. Hermanos, el enemigo muchas veces puede poner en nuestro pensamiento el no volver. Puede poner en nuestro pensamiento el no congregarnos más. Puede poner en nuestro pensamiento no orar más. Puede poner en nuestro pensamiento no leer más la Biblia. El enemigo vino para herir, destruir y matar, hermanos queridos. Pero el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Pero no solamente ello, hermanos. Lo colocó en la cabalgadura y fue caminando con Él. Fue cabalgando con Él hasta el mesón. ¿Qué representa el mesón? Hermano, el mesón representa la iglesia organizada de Cristo. Dios tiene una iglesia organizada. Dios, ese buen samaritano, lo colocó en la cabalgadura. Debemos caminar con Jesús y caminar con Jesús. Y siempre estando en la congregación, estando en su iglesia. Dios tiene una iglesia organizada con la cual está trabajando. Y hermanos queridos, fíjense que el registro sagrado dice que al otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero ahí, al mesero, al de la posada, como dice otra versión. Y le dijo: toma, pero si gastas algo más, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. ¿Y saben qué representa esos 2 denarios? Representa la Biblia, representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor se fue, pero nos dejó un regalo, nos dejó un tesoro maravilloso, nos dejó la palabra. Por eso no podemos dejar de estudiar la palabra. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, porque allí está la fuente inagotable de vida. Y por eso, cuando estudiamos la palabra, entonces, hermanos, el Señor es como un bálsamo que viene a socorrernos a cada uno de nosotros. No estamos solos, hermanos. Jesús está con nosotros. Porque Él dijo aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, cuando vio que la humanidad estaba herida, despojada y medio muerta, descendió Jesús a morir por cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón. No dejemos que el tiempo pase a la eternidad. El tiempo se está yendo ahora a la eternidad y no podemos retener lo que a Dios le pertenece. Nuestras vidas le pertenecen a Dios por creación y por redención. Por eso, hermanos queridos, el Señor solo invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor solo nos invita, pero Dios proveyó, hermanos queridos, todos los medios necesarios para que nosotros podamos tener la salvación. Nos vio heridos, nos vio medio muertos, nos vio despojados, nos vio en delitos y pecados y envió un buen samaritano que murió por nosotros. Y ese buen samaritano nos quiere vendar nuestras heridas, nos quiere vestir con su justicia, nos quiere limpiar con su sangre y nos quiere dar el Espíritu Santo. Pero no solamente ello, también quiere que nosotros vayamos al mesón, el pueblo de Dios organizado, para que podamos cada día aprender más de su palabra. ¿Y nos dejó qué? Nos dejó 2 denarios, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Dios en su gracia pueda bendecirnos en esta mañana y que podamos cada día darle nuestro corazón al Señor Jesús. Y que nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.